Vida Abundante Uruguay te invita cada domingo a la sala principal de conferencias del Hotel Holiday Inn. Un tiempo transformador en un marco de paz y bendición del cielo te espera. Colonia y Florida, sala de conferencias, Hotel Holiday Inn. Comienzo 10:30 horas. Vida abundante para ti. Te damos gracias, amado. Gracias por tenernos tan en cuenta como no lo imaginamos, como no lo sabíamos, pero lo queremos saber hoy. Lo amados, deseados y puestos delante que somos por tu mano poderosa. Señor, que esto, Señor, se haga parte, Señor, de la fe, del ánimo de cada uno, de tus amados y escogidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Digamos amén. Tomen asiento los que están de pie. Bueno, una tarde accidentada, ¿no? Lluvia afuera. Decíamos, venimos de un día anterior a este donde Dios nos hizo un parate, ¿no? Yo digo, a veces Dios hace eso, ¿no? Nos para, nos detiene para que tomemos un poco de ánimo, de aliento, de fuerzas nuevas. Como me decía un poco la hermana encargada allí de Playa Pascual, la que nos ha cedido el lugar y que estamos sin alquiler, pero pagando gastos en aquel lugar, me decía, bueno, pastor, lo que pasa es que usted anda mucho y trabaja mucho y a veces el cuerpo te pasa factura. Pero yo creo que es Dios a veces que nos detiene un poquito y Dios nos quiere detener hoy. Te quiere hacer que hagas un alto para que estés mirando en la óptica de Dios. Como yo veo ahora a Majera se está poniendo la óptica, se está poniendo los lentes. Y si no te pones la óptica del cielo, no vas a ver bien. ¿Sí? No sé realmente cómo estás viéndote, pero sí sé cómo Dios te está viendo y cómo tenés que verte a vos mismo y saber que sos alguien sacado de atrás para ser puesto adelante. Alguien amado, alguien reservado para el final, y por eso se hace tan largo, ¿no? A veces la espera, porque Dios dejó el mejor vino para el final. Así que los mejores, los que vamos a obtener la mejor parte, la mejor porción, a veces nos cuesta un poco tanto esperar, porque Dios nos ha reservado como el buen vino. Y va a hacer cosas mayores y gloriosas al final de esta historia que todavía se escribe, de un tiempo de la gracia que ya se termina, pero apresurémonos en las cosas de Dios, no perdamos tiempo, no sea que perdamos el tren. Decirle que tenés más cerca, ¿escuchaste? Bueno, eso para vos mismo, ¿no? El que tenés más cerca sos vos mismo, siempre lo decimos. La verdad es que estamos viendo justo antes del final de quién estaba a punto de morir. Jacob estaba a punto de morir, y antes del final él habría de bendecir a aquellos que son tipo de nosotros, de vos y de mí. Habrían de ser bendecidos dos, y ahí lo vemos, los dos cuáles eran. Versículo 1, al final era uno Manasés y el otro Efraín. ¿Sabes lo que quiere decir Manasés? El que hace olvidar, el que olvida. Hay tantas cosas que son imposibles de olvidarse, ¿no? Son tan presentes, tan candentes, tan hirientes, tan dolorosas, pero Manasés, vas a ser un Manasés, pronto te vas a olvidar, pronto te va a venir una amnesia de Dios, pronto te va a venir un olvidar, como la mujer que dio a luz se olvida de los dolores de parto cuando abraza a su deseado hijo. ¿Gritamos amén? Decite a vos mismo, soy un Manasés. El que olvida, te vas a olvidar de todo lo que sufriste, Rolando. Lo vamos a olvidar de todo, ¿no? Porque vamos a estar tan llenos de alegría. Y también el otro que habría de ser bendecido era Efraín. Y Efraín, que es tipo de nosotros también. Nosotros no vamos a olvidar de lo malo, no vamos a entender lo que tenemos por delante, vamos a disfrutar un algo maravilloso y glorioso que de Dios nos va a abrazar por todas partes, sino que también vamos a ser Efraínes, doblemente fructíferos. Eso quiere decir Efraín. Decirle al que tengas al lado, sos un Efraín conmigo. Decirle a que tenés al lado que tenés atrás o adelante, sos un Efraín conmigo.
Lo lindo que estos dos, hermanos, habrían de ser traídos. Vos sabés que has sido traído a las faldas de aquel que te va a bendecir, que es Dios. Porque ¿quién hubiera venido en un día, por ejemplo, como el de hoy de lluvia, si no hubiéramos sido traídos? ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, es el que me trajiste? Él te trae. Es así, Él extiende cuerdas de amor y a mí también me trajo, porque yo podría haber dicho, no, un día más de recuperación, porque yo hasta anoche tenía un poco de fiebre. Pero no, es realmente la cuenta de Dios que nos apresura para no perder tiempo y que nos trae como José, ¿sí? El padre de Manasés y Efraín, lo trajeron a las faldas de Jacob, ¿sí? Al final de su vida, para que él pusiese las manos y lo bendijera. Es hermoso, hermanos, saber que aunque no lo veamos, las manos de Dios se están posando sobre nuestra cabeza. La mano de Dios, cada vez que entramos, nos están bendiciendo. La bendición de Dios recae sobre tu cabeza cada vez que pasas ese umbral, cada vez que entras en el umbral de la presencia de Dios en tu casa también. Cuando otras cosas te quieren retener del lado afuera, pero el poder de la atracción de Dios es mucho mayor y te zambulles en los brazos del Dios y del Consolador. ¿Gritamos amén? Entonces, cuando se le hizo saber a Jacob, a que habría de bendecir, a Manasés y a Efraín, que estos dos habían sido traídos, entonces dice que se esforzó, versículo 2, dice que se sentó, ¿sí? Para luego bendecir. ¿Sabes quién se sentó para bendecir por los siglos de los siglos, pero se sentó sobre el trono de gloria eterna? Tu Dios y mi Dios. Jesús, ¿sí? A Jesús se le dijo, ven, siéntate a mi diestra, hasta que pongas por estrado tus pies a tus enemigos. Él está sentado, hermano, en trono de gloria. Él está reinando. Jacob, cuando se sentó, debe haber espantado el buen sentido, ¿no? Porque se sentaba el patriarca, se sentaba el de autoridad, se sentaba porque iba a hacer algo. Y están espantados los infiernos porque Dios está sentado en su trono. ¿Y sentado en su trono para qué? Para bendecirte. Manasés, ¿cuánto dicen? Yo soy uno. No los escuché. Amén. Para bendecirte, Efraín. ¿Cuánto dicen? Yo también soy un Efraín. Y entonces llega el momento, y es este el momento, hermano, donde, porque queda poco tiempo, los postreros van a ser primeros, los Manasés se van a olvidar del sufrimiento, los Efraínes finalmente van a ser doblemente fructíferos. Entonces, el que habría de bendecir, versículo 9, él dijo, acercaos ahora a mí y los bendeciré. Acérquenlos ahora a mí. Pero estos que estaban siendo acercados no eran inválidos, no estaban siempre necesitando ser cebados. Si bien había una fuerza de ayuda de lo que era su padre José, y nosotros somos como casi padres espirituales en la iglesia, somos los ministros y ayudamos, pero cada uno tiene su impronta, cada uno hace lo suyo, ¿no? Pero aún así, sin embargo, uno igual se está dando cuenta de que había una gran medida de ayuda para aquellos que habrían de ser bendecidos, que primero, una vez más, vuelvo a repetir lo mismo, tenían que ser acercados. ¿Cuánto dice, Señor, acercame a vos? Usa tus siervos para acercarme a vos. Decirle, usa tu Espíritu Santo para acercarme a vos. Porque lejos de Dios, nada se puede hacer. Lejos de Él y de su trono donde Él está sentado, Él no te va a poder bendecir. Él no va a poder poner sus manos de bendición sobre tu cabeza. Tenés que estar cerca. No que las manos de Dios no sean tan extensas como llegar hasta el infinito, ¿no? Pero igualmente nos está diciendo que tenemos que acercarnos, que tenemos que estrechar lazos con Dios. Acercaros ahora a mí. Qué lindo eso, ¿no? Porque nos acercamos a la iglesia, de verdad. Nos acercamos unos con los otros, de verdad, y nos deseamos de estar juntos y poder coexistir y convivir. Yo hablaba en estos días
buscando acercamiento de aquellos. Mirá, hay gente que desde que empezó la pandemia no hemos perdido contacto con ellos, pero han dejado de congregarse, y a esta altura que ya las porteras están abriéndose, bueno, ya es hora de que vuelvan los que no volvieron todavía. Y entonces hay que sacarlos de ese lugar, hay que moverlos de esa modorra, y para eso necesitan ayuda. Y yo hablaba con uno de los líderes y decía, bueno, hay que trabajar en eso. Tenés que hacer un trabajo exhaustivo, personal, individual, entusiasta, para lograr ese acercamiento. Y ese acercamiento es sobre todo más que sobre el lugar y sobre la congregación, que sí, todo eso es importante, pero nada más importante que el Dios de todo eso. Ser acercados a mí, dice el Señor. Y entonces, ¿qué resultado? Versículo 9, y los bendeciré. ¿Vos querés la bendición del Trino Dios? Acércate. Deja que te acerquen también. No tenemos que ser duros de cervix. No tenemos que ser duros como el caballo de cervix es duro cuando le tironeás el cabestro, el bozal, y querés que venga para un lado o para el otro. Y si no se le ha educado, no se le ha domado debidamente, va a resistirse. Pero nosotros somos dóciles. La palabra dice, no seas como el caballo, que precisa freno o cabestro. Freno para ser detenido, cabestro para ser cinchado. Lo importante es que tengamos la voluntad propia de cada uno de nosotros. Entonces, versículo 10, les hizo pues acercarse a él. ¿Y qué hubo? Primero, antes que toda bendición, dice el que habría de bendecir, les besó y les abrazó. ¿Cuántos que necesitan olvidar muchas cosas? ¿Cuántos Manasés? ¿Cuántos que no están fructíferos y quieren ser doblemente fructíferos? Un Efraín necesita, antes que lo de Dios, el beso y el abrazo de Dios. ¿Amén? Es lo que más quiero. ¿Cuántos dicen eso? Es lo que más quiero. Lo que más queremos, Señor, más que lo tuyo, te queremos a vos, Rey. Lo primero que hubo ahí fue expresión de amor. El que habría de bendecirlo, Jacob, el que estaba ya al final, dice que les besó, dice que les abrazó. Qué lindo momento, ¿no? Qué momento de encuentro, qué momento de identificación. Porque los estaba abrazando como propios, era familia, era parentela uno con el otro. Era un abrazo fraternal. Y eso nos hace falta, ¿no? En estos tiempos de pandemia, como recién decíamos, se ha formalizado bastante, por lo menos en mí, no sé en vos, el abrazo, ¿no? ¿Y en qué momento habla de abrazo? Y da abrazo usted, pastor, en el momento de pandemia que tendría que haber distanciamiento social, ¿no? Es que más que la necesidad de distanciamiento social, están haciendo falta abrazos. Está haciendo falta cariño, está haciendo falta amor. Sí, hay mucha soledad, hay mucha necesidad en ese sentido. Y cuanto más cuando viene de Dios es tan sanador, tan consolador. Los abraza, los besa, y ya empieza entonces la bendición. Ya empieza entonces la bendición de Dios para ti también, ¿eh? ¿Cuánto lo creemos? Entonces el que habría de bendecir, que ahora es con otro nombre, ¿no? Porque era el mismo, conocido al principio como Jacob, pero Dios le cambió a Jacob el nombre por Israel, y ahora aparece con ese nombre sublime, con ese nombre levantado, ¿no? En estima y puesto por Dios mismo. El momento de la bendición es un momento sublime, hermano, es un momento Israel. Entonces Israel ahora es mencionado, dice, pone su mano derecha no sobre Manasés, que era el mayor, sino pone su mano derecha, la que habría de conllevar más bendición, la pone sobre el menor, que era Efraín. Pero dice que esto, versículo 14, lo hizo adrede, como que quería él bendecir más al menor que al mayor. ¿Cuántos se han sentido como el menor? Como lo último, como lo olvidado, ¿sí? Como aquel que no es tenido en cuenta, como el Benjamín, como David. David era así, ¿no? ¿Y a cuántos muchas veces en esa ley del primogénito primero, Dios mismo, que es Dios de todo, y de cambiar y hacer lo que Él quiera y cuando Él quiera, también pasó eso de que la primogenitura perdió prioridad y Dios quiso bendecir al menor primero? Así que
Si te has visto disminuido, los postreros, los menores, serán primeros. ¿Gritamos amén? Esto lo hizo adrede. Puso su mano derecha sobre el menor, que era Efraín. Es bueno saber, hermano, que estos dos que habrían de ser bendecidos tenían su origen, habían nacido en Egipto, eran los hijos de José. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? José, que fue vendido como esclavo, José que fue rescatado, José que fue levantado por Dios y hecho mano derecha de Faraón, se casa, además de estos dos haber nacido como descendencia de José en Egipto, pero además eran hijos, porque José se había casado con una mujer de Egipto, que tenía orígenes espirituales no de los buenos, más bien de los malos. Un origen espiritual oscuro, un origen humano, diríamos territorial, en cuanto a Egipto se refiere. Ellos tenían esos orígenes que uno dice, bueno, ¿acaso de ahí algo bueno puede salir? Bueno, sin embargo, justamente Dios se glorifica en los que menos somos, terminamos siendo más para que brille más su misericordia y su amor. Con esto que no tenían el origen de los demás, sino origen de Egipto, y su madre era de origen pagana, igualmente estos serían sobresaliendo en la bendición. Y extiende entonces su mano al menor, el menor recibe la mejor porción y empieza, sí, toda la bendición a demarcarse en eso que adrede se estaba haciendo con la mano derecha sobre el menor. Entonces el que habría de bendecir esto es Israel, empieza a pronunciar palabras de bendición, palabras que no serían vueltas atrás. La palabra de bendición de Dios, hermano, trasciende, surca los cielos, atraviesa las fortalezas del diablo, quebranta las resistencias demoníacas. La palabra de bendición es mayor que toda palabra de maldición. Hay mucha gente que le tiene temor a la maldición, pero la bendición supera y quebranta toda maldición. Es la que tiene autoridad, la palabra bendita, la palabra de Dios, la palabra que cuando empezaba a ser soltada en ese lugar, no solo quedaría escrita acá, que no es poca cosa, es mucho, es palabra de Dios, sino que perduraría en el tiempo y se escribiría con hechos y no quedaría en el aire y en dichos nada más. ¿Cuántos dicen, así es mi Dios, pastor? Así es la palabra de mi Dios. Y bueno, ahí empieza a soltar palabra de bendición el Dios de los cielos también. Para los manasés que estamos acá, para los efraínes, y lo primero que le dice sobresale la presencia, la persona de Jesucristo en medio de todo esto, ya en forma anticipada, porque estamos en el libro de Génesis, pero se está hablando, el versículo 6, el principio de esta bendición, del ángel, y centenas de millones de millares de ángeles hay con minúscula, pero con mayúscula un solo, el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, y con mayúscula se habla de él como la primera causa de la bendición para sus pequeños, para los olvidados, que se habrían de olvidar de sus dolores y habrían de lograr ser realmente fructíferos como Dios le había permitido, aún más allá de lo normal. ¿Por qué? Porque el ángel decía que bendice, el ángel con mayúscula, que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos jóvenes. Ese ángel es Jesucristo, ese que liberta de todo mal. ¿Cuántos tenemos esa bendición? La tenés. Y hoy se te remarca. Hoy sos un manasés que te vas a olvidar de tus penas, porque Jesucristo, el ángel de Jehová, es el que te liberta de todo mal. ¿Alguien diga amén? Él es el que te va a bendecir, joven, porque por lo menos acá así habla de vos y de mí. Dice que bendijo a estos dos jóvenes. Yo no soy un joven, en mi cédula, en mis fuerzas, pero en la cédula y en la fuerza de Dios somos todos jóvenes, estamos todos fuertes, estamos todos vigorosos, es parte de la bendición. Jesús está con nosotros como nuestro libertador de todo mal. Él es el que nos bendice y nos da vigor y fuerzas de joven, pero también la bendición sigue diciendo, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra, multiplíquense, no sean escasos, no queden en la nada, no queden en muy poco, sino que sean multiplicados en gran manera en medio de la tierra. Gloria a Dios. Y dice que
que viendo el padre, usted creo que me sigue el relato igual, ¿no? El padre de Manasés y de Efraín, que era José, viendo que el que se estaba bendiciendo, que era Jacob, el padre de José, que las manos estaban invertidas, sí, que la mano de su padre, la mano derecha, estaba sobre Efraín, que era el menor, y no sobre Manasés, que era el mayor. Entonces, un poco como nosotros, ¿no? A veces como queriéndole dirigir la mano a Dios, le dice José a su padre, le dijo: no así, padre mío. A veces le estamos diciendo a Dios dónde tiene que poner la mano y cómo tiene que ponerla. El hijo diciéndole al padre. ¿No te pasa eso a vos? Muchas veces capaz que queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y bueno, más allá de su premura, de su aventurarse a querer dirigir a su padre siendo el hijo, José, le dice así: no así, padre mío. Y miren que estaba, versículo 17, dice, disgustado él con esto, de que su padre parece que se estaba equivocando en la manera de bendecir. Dios nunca se equivoca, ¿eh? Dios nunca se equivoca. Dios sabe lo que hace. Entonces el padre, yo creo que hasta sonriente, pero muy amoroso y compasivo y paciente, le dijo, versículo 19, le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, pero el menor será más grande que el mayor. ¡Qué tremendo! Como diciendo: mira, yo sé lo que vos pensás, lo que vos opinás, pero esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que voy a hacer. Voy a bendecir al que menos, le voy a dar más. Al más pequeño lo voy a hacer más grande. ¿Cuántos dicen: qué bueno el Dios que tengo? ¿Viste lo que a veces te hacía sentir desventurado, triste, amargado, deprimido por sentirte el más pequeño? Bueno, los postreros serán primeros. Los Efraínes serán como un Manasés. Seremos como primogénitos, quiere decir eso. No teniendo primogenitura nosotros en Dios, ¿eh? No tenemos nada. No tenemos ni ascendencia ni descendencia. No tenemos linaje, no tenemos nada. Sin embargo, la mirada de Dios se puso sobre nosotros. Entonces puso a Efraín antes que Manasés. Y lo lindo es saber, para ir terminando un poquito esta historia, saber que Manasés, esto lo vimos el martes. ¿Cuántos tuvieron el culto de oración el martes? Manasés fue el primero en conquistar en la tierra prometida, la tribu de Manasés. Aún antes de pasar la línea límite de ingreso a la tierra prometida, a la que habrían de conquistar, aún antes, Manasés conquistó al este del Jordán, antes. Como Dios diciendo lo que es parte de la bendición que le estaba dando acá a Jacob, que él, Manasés, sería de los primeros en ser bendecidos. Como dice yo también, pastor. Pero además, Efraín, que era el menor, pero terminó con la bendición del primogénito, heredó una rica y extensa región, ¿sí?, de mucho predominio, de mucha riqueza. Tan fuerte se hizo Efraín dentro de los demás, de los hijos del pueblo de Dios, tan fuerte se hizo que a veces la Escritura llamaba a Efraín, a la tribu de Efraín, como el reino de Efraín. Tan poderosos fueron ellos, tan sobresalientes sobre los bendecidos, tal más que el promedio. Tanto que no era la tribu de Efraín, era el reino de Efraín. Hasta un dialecto tuvieron ellos diferente a los demás, en una manera de hablar. Que Dios nos haga gente que hablamos un poquito diferente, que tengamos palabras más de fe todavía, más de victoria como iglesia. Gente más sobresalida, más fortalecida, más vigorosa, más poderosa en Dios, así como Efraín. Y termina diciendo el versículo 22: yo te daba a ti, te dice el Señor, una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo, termina diciendo, con mi espada y con mi arco. Cerrá tus ojos. Eso te lo dice el que te bendice. Te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuántos Manasés y Efraínes lo creemos?
El Señor te lo está diciendo a vos también. Yo lo tomo, yo me lo agarro. Te he dado una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo, dice Dios, dice el ángel, dice Cristo, con mi espada y con mi arco. Conquistas de Jesús, victorias que Jesús obtuvo para nosotros, son las que hoy se entrega desde el Génesis, esta estirpe, esta manera de Dios de ser, este sacar de atrás para poner adelante, de abajo para poner arriba, de hacer sobresalir a quien Él quiera hacer sobresalir. Ese Dios, el Dios que elige, el Dios que escoge y que hace su voluntad, así como y cuando Él quiere, y nadie le puede mover la mano a Dios de donde Él la haya puesto. Levanta tu mano y decirle: gracias porque pusiste tu mano sobre mí. Gracias porque el diablo, ni las circunstancias, ni los que se disgustan. José se disgustó porque Dios había señalado sobre el mayor el menor. Hay algunos que se te pueden disgustar porque la mano de Dios está sobre vos. Y eso lo estaban viendo ellos, Manasés y Efraín, lo estaban viendo. Y como testigos mudos vieron lo que estaba pasando, pero de alguna manera eso sobrecaía sobre ellos. Porque uno, el elegido, estaba trayendo enojos y molestias sobre personas que estaban ahí alrededor. Pero gracias, amado, que no hay otra cosa que importe que tu beso y tu abrazo, tu elección, que no es selección, porque no hubo nada tampoco en nosotros que nos hiciera selectos, gente que lo mereciera acaso, pero tú nos elegiste. Porque si fuera por selección, Señor, estos no eran los que calificaban más, porque el resto de los hermanos no habían nacido en Egipto, no eran hijos particionadamente de un patriarca como José y de una madre hija del ocultismo. Tenía el peor origen de estos dos. Sin embargo, los bendijiste por encima de sus hermanos. Esto nos alegra, Dios. El Dios que tenemos nos alegra. El Dios que nos mira desde la aurora, desde lo alto, y nos señala entre miles y 10 miles, y nos ubica en primeras líneas, y nos declara que así como fue, es y va a seguir siendo. Porque tú, Señor, no cambias. Eres... Vida Abundante Uruguay te invita cada domingo a la sala principal de conferencias del Hotel Holiday Inn. Un tiempo transformador en un marco de paz y bendición del cielo te espera. Colonia y Florida, sala de conferencias, Hotel Holiday Inn. Comienzo 10:30 horas. Vida abundante para ti. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.